8. De la representación lógica de la finalidad de la naturaleza. La finalidad de un objeto dado en la experiencia puede ser representada o bien bajo un punto de vista del todo subjetivo, como en la conformidad que muestra su forma en una aprehensión anterior a todo concepto con las facultades de conocer y que da por resultado la unión de la intuición y de los conceptos en un conocimiento general, o bien bajo un punto de vista objetivo, como en la conformidad de la forma con la posibilidad de la cosa misma según el concepto de esta cosa que con anterioridad contiene el principio de su forma. Hemos visto que la representación de la primera especie de finalidad descansa sobre el placer íntimamente unido a la forma del objeto, en una simple reflexión sobre esta forma, y que la segunda, por el contrario, en donde no se trata de la relación de la forma del objeto con las facultades de conocer del sujeto en la aprehensión de este objeto, sino de su relación con un conocimiento determinado o con un concepto anterior, no hay nada que desenvolver acerca del sentimiento de placer unido a los objetos, sino acerca del entendimiento y su manera de juzgar de las cosas. Cuando es dado el concepto de un objeto, la función del juicio es formar un conocimiento de exhibición, esto es, colocar al lado del concepto una intuición correspondiente, y esto tiene lugar por efecto de nuestra propia imaginación, como sucede en el arte cuando realizamos un concepto que previamente nos hemos formado y que nos proponemos como fin, o bien cuando la naturaleza está por sí misma en movimiento, como sucede en la técnica de la misma, en los cuerpos organizados, cuando le aplicamos nuestro concepto de fin para apreciar sus producciones. En este último caso, no es solamente la finalidad de la naturaleza en la forma de la cosa, sino la producción misma, la que es representada como fin de aquella. Aunque nuestro concepto de una finalidad de la naturaleza en las formas que ésta toma conforme a las leyes empíricas no sea un concepto de objeto, sino un principio empleado por el juicio para formarse los conceptos en medio de esta variedad natural y poderse orientar de ellos, sin embargo, nosotros, por medio de este concepto, atribuimos a la naturaleza una relación con nuestra facultad de conocer análoga a la de fin. Así es que podemos considerar su belleza como una exhibición del concepto de una finalidad formal, puramente subjetiva, y sus fines como exhibiciones del concepto de una finalidad real, objetiva. Nosotros apreciamos la primera por el gusto, estéticamente por medio del sentimiento de placer, y la segunda por el entendimiento y la razón, lógicamente por medio de los conceptos. Este es el fundamento de la división de la crítica del juicio, en crítica del juicio estético y crítica del juicio teleológico. Se trata por una parte de la facultad de juzgar la finalidad formal, llamada también subjetiva, por medio del sentimiento del placer o la pena, y por otra parte de la facultad de juzgar la finalidad real, objetiva, de la naturaleza, por medio del entendimiento y la razón. La parte de la crítica del juicio que contiene el juicio estético es una parte esencial de ella, pues que por sí sola encierra un principio sobre el cual funda el juicio a priori su reflexión sobre la naturaleza, y es el principio de una finalidad formal de la misma en sus leyes particulares, empíricas, para nuestra facultad de conocer, de una finalidad sin la cual el entendimiento no podría reflejarse. Aquella otra, por el contrario, en donde no puede darse ningún principio a priori,
en la que no es posible siquiera sacar tal principio del concepto de la naturaleza considerada como objeto de la experiencia, así en general como en particular, debe sin duda contener fines objetivos de aquella, es decir, de las cosas que no son posibles más que como fines de la misma. Y relativamente a estas cosas debe el juicio, sin contener por esto un principio a priori, suministrar solamente la regla que en casos dados de ciertas producciones permita emplear en apoyo de la razón el concepto de fin, cuando el principio trascendental del juicio estético ha preparado ya el entendimiento para aplicar este concepto a la naturaleza, al menos en cuanto a la forma. Mas el principio trascendental, en virtud del cual nos representamos la finalidad de la naturaleza en la forma de una cosa, como una regla para apreciar esta forma, y por consiguiente bajo el punto de vista subjetivo y relativamente a nuestra facultad de conocer, este principio no determina en manera alguna dónde y en qué casos hemos de apreciar una producción según la ley de la finalidad, sino que solamente lo hace según las leyes generales de la naturaleza, y deja al juicio estético el cuidado de decidir por medio del gusto, de la conformidad de la cosa o de su forma con nuestras facultades de conocer, no descansando esta decisión sobre conceptos, sino sobre el sentimiento. El juicio teleológico, por el contrario, determina las condiciones que nos permiten juzgar de cualquier cosa, por ejemplo, de un cuerpo organizado, según la idea de un fin de la naturaleza, aunque no pueda sacar del concepto de la misma, considerada como objeto de experiencia, un principio que nos dé el derecho de atribuirle a priori una relación con los fines, ni aun el de sacarla de una manera indeterminada de la experiencia real que tenemos en este género de cosas. La razón de esto es que se necesita considerar en la unidad de su principio muchas experiencias particulares para poder reconocer empíricamente una finalidad objetiva de un determinado objeto. El juicio estético es, pues, un poder particular de juzgar las cosas conforme a una regla, pero no conforme a conceptos. El juicio teleológico no es un poder particular, sino el juicio reflexivo en general, en tanto que procede, no solamente como sucede siempre en el conocimiento teórico según los conceptos, sino en relación a ciertos objetos de la naturaleza, según principios particulares, o sea, los de un juicio que se limita a reflexionar sobre los objetos, pero que no determina ninguno de ellos. Por consiguiente, este juicio, considerado en su aplicación, se une a la parte teórica de la filosofía, y en virtud de los principios que supone y que no son determinantes, cual conviene a una doctrina, constituye una parte especial de la crítica, mientras que el juicio estético, no llevando nada al conocimiento de los objetos, no debe entrar en la crítica del sujeto que juzga, ni en la de sus facultades de conocer, ni en la propedéutica de toda la filosofía, sino en tanto que estas facultades son capaces de principios a priori, cualquiera que sea por lo demás su empleo, ya sea teórico, ya práctico. (9) Del juicio como vínculo entre las leyes del entendimiento y la razón. El entendimiento es legislativo a priori para la naturaleza considerada como objeto de los sentidos, de los que se sirve para formar mi conocimiento teórico en una experiencia posible. La razón es legislativa a priori para la libertad y para su propia causalidad, considerada como el elemento suprasensible del sujeto y suministra un conocimiento práctico incondicional. El dominio del concepto de naturaleza,
sometido a la primera de estas dos legislaciones, y el del concepto de la libertad, sometido a la segunda, se hallan colocados al amparo de toda influencia recíproca, la que cada una pueda ejercer, según sus leyes fundamentales, en el abismo que separa de los fenómenos lo suprasensible. El concepto de la libertad nada determina relativamente al conocimiento teórico de la naturaleza, del mismo modo que el concepto de esta nada determina relativamente a las leyes prácticas de la libertad, y por consiguiente es imposible establecer el paso de uno y otro dominio. Pero si los principios que determinan la causalidad, según el concepto de la libertad y según la regla práctica que contiene, no residen en la naturaleza, y lo sensible no puede determinar lo suprasensible en el sujeto, lo contrario es sin embargo posible, no relativamente al conocimiento de la naturaleza, sino relativamente a las consecuencias que éste puede tener sobre aquel. Es lo que desde luego supone el concepto de una causalidad de la libertad, cuyo efecto debe tener lugar en el mundo, conforme a las leyes formales de la misma. La palabra causa, por otra parte, aplicada a lo suprasensible, dice simplemente la razón que determina la causalidad de las cosas de la naturaleza para producir un efecto, conforme a sus propias leyes particulares, más de acuerdo al mismo tiempo con el principio formal de las leyes de la razón. Es decir, con un principio cuya posibilidad ciertamente no se puede percibir, pero que está suficientemente justificado contra el reproche de una pretendida contradicción. El efecto que se produce conforme al concepto de la libertad es el objeto final que debe existir, o cuyo fenómeno debe existir en el mundo sensible, y que por consiguiente debe considerarse como posible en la naturaleza del sujeto en cuanto ser sensible, es decir, en cuanto hombre. El juicio que supone semejante posibilidad a priori y sin mirar a la práctica, suministra el concepto intermedio entre los conceptos de la naturaleza, o sea, el concepto de la finalidad de aquella, y por tanto hace posible el paso de la razón pura teórica a la razón pura práctica, y de las leyes de la primera al objeto final de la segunda, pues que por esto nos hace conocer el juicio la posibilidad del objeto final, que no puede ser realizado más que en la naturaleza y conforme a sus leyes. Para la posibilidad de sus leyes a priori, por medio de la naturaleza, el entendimiento nos muestra que no conocemos esta más que en sus fenómenos, y por esto también nos indica la existencia de un substratum suprasensible de la misma, que deja enteramente indeterminado. Para el principio a priori, que nos sirve para juzgar la naturaleza en sus leyes particulares posibles, el juicio da a este substratum suprasensible, considerado en nosotros o fuera de nosotros, la posibilidad de ser determinado por nuestra facultad intelectual. La razón le da la determinación para la ley práctica a priori, y el juicio hace posible el paso del dominio del concepto de la naturaleza al del concepto de la libertad. Si consideramos las facultades del alma en general como facultades superiores, es decir, como entrañando una autonomía, el entendimiento es para la facultad de conocer, la conciencia teórica de la naturaleza, el origen de los principios constitutivos a priori. Mas para el sentimiento de placer o de pena es el juicio el que lo suministra, independientemente de los conceptos o de las sensaciones que pueden referirse
a la determinación de la facultad de querer, y ser por esto inmediatamente prácticos. Y para la facultad de querer es la razón, la cual es práctica sin el concurso de ningún placer y suministra a esta facultad, considerada como facultad superior, un objeto final que lleva consigo una satisfacción pura e intelectual. El concepto que formamos mediante el juicio de la finalidad de la naturaleza pertenece también a los conceptos de la misma, pero sólo como principio regulador de la facultad de conocer, aunque el juicio estético que tengamos sobre ciertos objetos de la naturaleza o del arte y que dan ocasión a este concepto sea un principio constitutivo relativamente al sentimiento de placer o de pena. La espontaneidad en el ejercicio de las facultades de conocer que produce este placer en virtud del acuerdo de las mismas hace que este concepto pueda servir de lazo entre el dominio del concepto de la naturaleza y el concepto de la libertad considerado en sus efectos, porque es lo que prepara al espíritu a recibir el sentimiento moral.